Bueno, bienvenidos. Estuve mandando unos videitos cortitos con una pregunta. Y la pregunta era ¿quién soy? Sacado esto, para los que estuvieron en la última reunión del año, Cintia trajo un folleto. Y en el folleto que Cintia presentó, la primer casilla para ser rellenada era la pregunta ¿quién soy? En uno de los videitos de WhatsApp que yo mandé decía ¿quién soy? Y hacía yo referencia a la cédula. Porque en el razonamiento, si yo te pregunto quién sos, mi idea es que va en sus pensamientos a buscar los datos necesarios para poder responder a esa pregunta, ¿quién soy? Pienso que la mayoría de las personas, cuando alguien nos pregunta, ¿y vos quién sos?, responde con el nombre. Nos identificamos. Yo soy Juan Pedro. Bueno, bárbaro, te pregunté quién sos, me dijiste tu nombre y ahora yo ya sé cómo te llamás. Pero ¿quién sos? Porque somos nuestro nombre. Sí, yo estoy convencido que somos nuestro nombre. Nos identifica. Y yo en el primer video decía, y si voy a la cédula, no solo en la cédula voy a encontrar mi nombre, sino que yo también puedo encontrar como dato mi nacionalidad, o sea, el lugar donde yo nací. Y también encuentro en la cédula más datos, porque ahí en la cédula, en el segundo video yo creo que decía que yo también encuentro la edad, el tiempo que hace que estoy en esta tierra, y encuentro la edad porque en nuestro documento dice, aparte de nuestro nombre y de dónde es el documento, también dice la fecha de nuestro nacimiento. ¿Es esto qué? Lo que soy. ¿Qué? Un conjunto de características, un montón de datos que nos definen, que nos delimitan. ¿Cuál es el inicio? Tu nacimiento. El día de nuestro nacimiento inicia. Todos nosotros en nuestro documento tenemos ese dato. Yo soy el día de mi nacimiento, no, el día de mi nacimiento ahí inició. ¿Qué cosa? Este montón de datos. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Hoy yo te decía, sí, por la cédula nosotros podemos buscar y encontrar un montón de información. Dice el día en que naciste, dice el mes, dice el año. Y podemos tener ahí esos números, pero no solamente están hablando acerca de un determinado año, porque si nos ponemos a pensar en ese determinado año en que vos naciste, estaban sucediendo determinadas cosas en ese determinado país en donde naciste. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? ¿De qué estoy hablando? De datos. Yo nací en la década del 70. En el Uruguay había un golpe de Estado y había acá todo un movimiento social. No es lo mismo haber nacido en Montevideo en los 70 que nacer en Montevideo en el 2010. ¿De qué estoy hablando? De que el día de nuestro nacimiento trae un montón de información porque también está contándonos un determinado entorno. Y cuando hablo de un determinado entorno, fíjate que el entorno, lamentablemente, digo lamentablemente cuando el entorno se transforma en algo negativo para nosotros. A mí no me hubiera gustado estar o vivir en las Islas Canarias cuando explotó el volcán en este año pasado. Que ese volcán pasó por arriba de un montón de casas y dejó a un montón de gente sin nada. Y así mil situaciones que ¿de dónde salen? ¿O de dónde encuentro esa información? Simplemente en la fecha de mi nacimiento. La fecha de mi nacimiento muestra cuándo y muestra dónde. Por lo tanto, me habla de un determinado entorno donde yo dije, yo nací y empezó mi historia. Porque en uno de los videitos estos que yo mandé hablaba cuando nosotros vamos a responder quién soy, podemos pensar en nuestro pasado y decir yo soy mi pasado. Porque hay un montón de historia, un montón de experiencias, un montón de situaciones que me hacen a mí la persona que yo soy. Y en uno de los videos yo decía, entonces yo soy mi pasado.
Yo soy mi pasado, yo estoy convencido que así como yo soy mi nombre y así como yo soy el día de mi nacimiento y así como yo soy mi nacionalidad, también yo soy mi pasado. Mi pasado trae una enorme cantidad de datos y de información acerca de quién soy yo. Mucha información. Ahora bien, yo te estoy hablando del día de mi nacimiento, del día de tu nacimiento, que lo dice la cédula, aparte de los otros datos, pero también la cédula dice de quiénes nacimos. Porque mi nombre no es solo lo que aparece en el documento, sino que aparte de nuestro nombre también están determinados apellidos en ese documento. Ahí también hay información. ¿Qué información? No solamente dónde nacimos, no solamente cuándo nacimos, sino también de quiénes nacimos. Y si hablamos de quiénes nacimos, estamos hablando de ascendencia y de progenitores. Y ahí tenemos un montón de información. Un montón de información, porque nosotros de ahí venimos y de ahí heredamos y de ahí obtenemos un montón de datos. Y si hablamos en estos apellidos, no solamente progenitores y genes, sino que ascendencia y también familia. Porque no solamente es papá, sino que es el hermano de papá, no es solamente mamá, sino que es la abuela y los primos, y todos esos son integrantes de que de algo que inicia el día de nuestro nacimiento. ¿Qué inicia el día de nuestro nacimiento? Nuestra historia, nuestra vida, y todos esos integrantes, ¿qué son? Información y datos que van sumándose a nuestro caminar. Mirá, alguien puede decirnos, nosotros no somos quienes queremos, nosotros somos el resultado de... Yo soy como yo quiero. No podés ser como vos querés, porque quizás vos hubieras querido ser diferente, haber nacido en otro lugar. Yo jugando siempre digo, yo tendría que haber nacido más cerca del Ecuador, en un lugar más caliente, me tocó Uruguay. Determinado lugar, condicionados. ¿Por qué? Por todo ese dato. Condicionado por quién fue mi padre, condicionado por quién fue mi madre, condicionado por mi país, por el tiempo en el que nací, por la condición económica, dónde vivía, si tenía hermanos, si no tenía hermanos, quiénes eran mis hermanos, cómo era mi barrio, a qué escuela fui. Sos como querés ser. Soy condicionado por todo eso, soy resultado de eso. Mirá, nosotros nacimos en Uruguay, algunos de nosotros, y fuimos criados acá. Pero ¿y si hubiéramos nacido en otro país? Si hubiéramos nacido en Europa, si hubiéramos nacido en lo que llama la tierra de las oportunidades, Estados Unidos de América, ¿cómo seríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra realidad? ¿Seríamos las mismas personas? No, porque estamos completamente condicionados por esto. Condicionados. A mí me gustan las cosas que a mí me gustan. Sí, pero ¿por qué te gusta lo que te gusta? Si yo me puedo poner a pensar de que a mí me gustan las cosas que me condicionaron para que me gustaran. ¿Por qué? Porque nací acá en Uruguay. Por ejemplo, yo sé que hay en determinados países de acá nomás de Latinoamérica, hay frutas que yo nunca pude probar y que no sé si me gustan. Pero quizás si la probara me gustaran, y me gustaran muchísimo más que cualquier fruta que he probado hasta el día de hoy. Pero estoy condicionado. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? A mí me gusta esto porque yo soy Juan Pedro y he decidido que me guste. Condicionado, Juan. Limitado, definido, fijo. ¿Te gusta lo que las condiciones permitieron que te guste? Condicionado. Mis decisiones condicionadas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te importa? ¿Qué es lo valioso? ¿De dónde sale toda esa idea? Todo condicionado. ¿Por qué? Por esa información que trae mi vida. ¿Qué querés? Yo sé lo que sé y no sé lo que no sé. ¿Y qué es lo que vos sabés? Entonces todos los qué. Y todos los por qué. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué te gusta? Y todos los cómo. ¿Cómo todos los cómo? Sí, mi historia también está determinada por todos los cómo que están ahí incluidos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo expresaste que te gustaba eso que descubriste que te gusta? ¿Cómo actuaste para expresar que te importaba lo que decís que te importa? ¿Cómo actuás? ¿Cómo reaccionás?
Y todos esos cómo también están condicionados a toda esta historia, que acordate que te dije, son datos e información que hacen al quién soy yo. Porque la realidad es que vos sos, aparte de tu historia, que está incluido tu entorno, y tu familia, y tu genética, vos sos también lo que vos pensás. Todos esos qué, todos esos por qué que están acá, vos sos tu pensamiento, porque hay hasta un verso bíblico que dice, así como el hombre piensa es. Entonces ahí estamos entrando a meternos en la Biblia. Todo lo que el hombre piensa es, pero ¿qué piensa el hombre que no le haya sido dado y condicionado por todo esto que estamos hablando? Y no solamente yo soy lo que me hace toda esa información, sino que también yo soy lo que pienso y por lo tanto yo soy lo que hago. Porque cuando uno nos mira de afuera, ¿por qué nos define? ¿Por lo que? Por lo que hacemos. Porque a vos pueden venir y decirte un montón y contarte un montón de historias acerca de Juan Pedro, pero cuando vos te encontraste a Juan Pedro y tuviste un rato con Juan Pedro, vos ahí haces sus propias conjeturas de qué cosa, de quién es Juan Pedro. Ay, Juan Pedro es una persona simpática. El Juan Pedro que yo conocí no. Ay, que Juan Pedro es una persona tan cariñosa. El Juan Pedro que yo conocí no es. ¿Por qué? Porque ni fue cariñoso, ni fue simpático. Entonces, para mí, no lo es. Entonces, no solamente yo soy toda esta información, sino que yo también soy el resultado de lo que pienso y también soy el resultado de lo que hago. Somos un recipiente con todo esto adentro. Y todo esto nos identifica, nos hace, porque mi historia no se ve como tu historia, mis primogenitores no se ven como los tuyos, y mis acciones no se ven como las tuyas, y cada uno entonces es todo ese paquete, toda esa información. Esta historia se inicia, esta persona, quién soy, inició el día de su nacimiento y terminará el día de su muerte. ¿Quién sos? Soy así. Soy todo este conjunto de cosas, soy mi historia. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que me muera. ¿Quién sos, Juan? Soy un ser definido por sus pensamientos acerca de su pasado, y cuando hablo de su pasado, su vida hasta el día de hoy. O sea que soy un ser definido por mis pensamientos acerca de mi pasado, o sea, mi vida hasta el día de hoy, hasta este momento, en medio del constante cambio de mi pasado. ¿Y por qué puse que en constante cambio? Porque la persona que yo soy hasta este domingo 6 de febrero, a las 6 de la tarde, no es la misma persona que yo seré el lunes 7 de febrero a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque habrán sucedido 24 horas más en mi historia que pueden traer un montón de información determinante y relevante que me hagan cambiar completamente la persona que yo soy. ¿Por qué? Porque la persona que yo soy un ser definido por mi manera de pensar mi historia. Y cuando mi historia tenga 24 horas más, mi manera de razonar esa historia puede ser completamente distinta. Por ejemplo, nace un hijo, un casamiento. No soy la misma persona que era antes de la fecha del casamiento. ¿Por qué? Porque hoy un evento en mi historia, y al ver mi historia y razonar mi historia y pensar mi historia, soy otra persona. Entonces, ¿quién soy? Soy un ser definido por mis pensamientos al ver mi historia. Todo ese dato, toda esa información que allenaban ese recipiente que yo soy, al razonar todo eso, yo soy ese resultado. Entonces, en constante cambio, porque hasta que llegue el día de nuestra muerte, nosotros seguiremos recibiendo ¿qué? Información, datos que van a hacer ¿qué cosa? Nuestra historia, y por lo tanto, cuando la razonemos, puede ser otra.
Soy una persona previsible. ¿Cómo que sos una persona previsible? Soy una persona completamente previsible porque desde que se inició la historia del ser humano hay personas que han estado estudiando las reacciones y las acciones y las respuestas en determinados eventos felices, traumáticos, horribles, preciosos, y estudian cómo reaccionan las personas y por lo tanto saben que si nosotros se nos prende fuego la casa, tenemos tal porcentaje de actuar de una manera o de otra, de estar alegres o de estar tristes, de estar contentos, según lo que suceda en nuestro entorno. La plataforma de entretenimiento dice que yo voy a elegir una película de entre las 5 películas que ellos me ponen ahí adelante. ¿Por qué ese atrevimiento? Porque me conocen. Y saben que aunque mi ser está en constante cambio, está definido por cosas que están fijas, delimitadas, delineadas, establecidas, y que no hay mudanza. Somos previsibles para los algoritmos y también somos previsibles para nosotros mismos. ¿Cómo que somos previsibles para nosotros mismos? Sí, de alguna manera vos no te vas a sorprender cuando reacciones de la manera que reacciones al evento. La niña pasa, hace ruido, te alegra, te molesta, no te sorprende. ¿Qué cosa no te sorprende? Que te alegre, no te sorprende. Tampoco te sorprende que te moleste, no te sorprende. ¿Por qué? Porque vos te conocés, vos sabés quién sos, vos sabés cómo reaccionás, vos sos un ser definido por tu razonamiento acerca de tu historia, vos sabés qué es lo que te pasa cuando pasan determinadas situaciones. Entonces sos previsible para el algoritmo y sos previsible para vos mismo. Yo sabía que iba a pasar, yo sabía que me iba a poner así, yo sabía que iba a explotar, yo sabía que me iba a entristecer, yo sabía que me iba a dar miedo, yo sabía que me iba a dar vergüenza, yo sabía que no iba a poder hablar, yo sabía que podía hablar, yo sabía que le iba a decir. Soy previsible, yo ya sé. No me sorprende. Hasta cuando me sorprendo, no me sorprendo de haberme sorprendido, porque de alguna manera yo ya sabía, estaba ahí, yo sabía que podía, pasó lo que yo sabía que podía pasar. Somos previsibles. Y yo estoy convencido que tanto en la vida de este como en la vida de este, y con esta llenura de recipiente, hay algo que todas las personas en el mundo tenemos en común. ¿Qué cosa? Disconformidad. ¿Cómo disconformidad? Sí, disconformidad con quién soy, con esta fuente de datos e información a la cual yo miro y la cual razono y de la cual yo soy resultado. Disconformidad. Mirar toda esta historia de vida, mi historia de vida, mi pasado, lo que vi, lo que oí, lo que me sucedió, y hay un montón de cosas que ya yo no pasé tan mal como este, y tampoco pasé tan bien como aquel, pero estoy convencido que él está desconforme con su historia. Obvio, cómo no va a estar desconforme. Sí, pero ¿sabés qué es lo loco? Que hay personas como él que también están desconformes. Una sensación de que algo falta. Algunos le dicen vacío. Y vos decís, no, porque mirá que el vacío solo lo tiene el de este lado, porque pasó mal. No, no solo lo tiene el de este lado porque pasó mal, porque él no solo pasó mal, hubo momentos donde pasó bien. Lo tiene el de este lado y lo tiene el de ese lado. Lo tengo yo y quizás lo tenés vos. Disconformidad, una sensación de que si es esto, qué triste. Qué triste que es esto, qué triste que, qué triste la fuente que llena mi ser, qué triste esta fuente de información a la cual yo miro y razono, qué triste que me diga que soy previsible, qué triste que mi manera de responder a la vida pueda ser analizada por una computadora y definir qué es lo que yo voy a hacer y cuándo yo lo voy a hacer, qué triste. ¿Por qué hasta este está buscando algo más? Cuando en mi razonamiento, si tuviera lo que él tiene, ya no buscaría. Ya estaría conforme, ya estaría satisfecho. Pero no, él está insatisfecho y él también. Y no puedo entenderlo a él, lo entiendo a él, pero no lo entiendo a él. Si tiene todo, tenés todo lo que yo sueño. Pero algo falta.
Te voy a leer, ahora sí voy a la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacido de la carne, carne es; nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo esto que estuve compartiéndote es carne. Y cuando hablo de carne no es, mira, es pecado, es carne, es naturaleza, es la naturaleza, es lo natural. Todo lo que es nacido de la carne, carne es, tiene esta historia y podemos quizás definirlo, si te gusta, como ese ser que es llenado por toda esa información, analiza toda esa información con sus pensamientos y por lo tanto responde a esa información. Es lo natural, es la vida, es así. Y cuando viene este hombre a preguntarle a Jesús acerca del reino de los cielos, Jesús le dice: de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque este recipiente con esta realidad y esta manera de responder ¿quién soy yo? Es así hasta el día que te mueras. Vos sos este recipiente que está lleno de esta realidad y que vas a razonar tu historia hasta el día que te mueras. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que sos el recipiente y el tema es que la realidad te da toda esa información y el tema es que tu historia es tu historia, tu vida es tu vida y tu manera de pensar condicionada es como es hasta el día que vos te mueras. Entonces, cuando este hombre viene y le dice: mirá, Jesús, a mí me gustaría ver el reino de los cielos, Jesús no empieza a explicarle cómo es el reino de los cielos, sino le dice: mirá, para vos ver el reino de los cielos tenés que morir y nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque en este recipiente condicionado no hay manera. Entonces este recipiente condicionado tiene que ser deshecho y tiene que nacer de nuevo. Pero ¿para qué va a nacer de nuevo este recipiente nuevo si va a ser lleno por lo mismo? Porque va a empezar a tener una nueva historia y va a empezar a razonar su nueva historia con esa mente condicionada que ya tenía y va a volver a ser lleno de lo mismo que tenía antes. No, el tema es que yo necesito nacer de nuevo del agua y del Espíritu para ver el reino. ¿Y qué es eso de nacer de nuevo del agua y del Espíritu? Nacer del agua tiene una referencia implícita con el tema del bautismo. El tema de que te sumerjan en el agua y el tema de que salgas del agua. Esa muerte cuando te sumergen y ese levantarte a una nueva vida. Pero el tema del bautismo no es solamente referido al agua. El agua, no es solamente una referencia al día del bautismo. El agua es limpieza, el agua simboliza arrepentimiento. ¿Por qué decís eso, Juan? Porque allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el verso 4, dice que Juan el Bautista estaba hablando y él predicaba el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es ese bautismo en agua? El bautismo en agua es que el agua es lo que te limpia, ¿de qué? De toda esta equivocación, de todo este error. Yo me arrepiento ¿de qué? De esta existencia. Me arrepiento de ser este recipiente y de haber sido llenado con toda esta historia y de razonar como razono y de analizar la vida y la historia de la manera que la analizo y la razono y por lo tanto actúo. Yo me arrepiento de ser definido como este ser que está definido por su razonamiento a través de su historia. Me arrepiento, no quiero más. Entonces, ¿qué? Si yo me arrepiento, dice, el arrepentimiento es necesario. ¿Para qué? Para poder ver el reino, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento tiene que ser hecho a través del agua. El agua, te digo, no es que yo voy a hacer nacimiento, me está diciendo el Juan que para yo salir de esta realidad tengo que sumergirme en agua. No es necesario sumergirte en agua, es necesario arrepentirse.
esto todo no me satisface, no me conforma, me parece que sigo estando vacío, estoy buscando algo más. Entonces hay que arrepentirse de esta realidad. Primero, nacer del agua es eso, arrepentirse, necesario. Colosenses capítulo 2, verso 12, sepultados estamos con Cristo y resucitamos con Él. El bautismo, acordate, era una figura de que te sumergen en el agua, arrepentido de esa vida, desapareciste. ¿Cuándo esta realidad que yo te decía, el recipiente, esta manera y de definirnos, te termina? ¿Cuándo? Cuando te mueres. ¿Por qué? Porque yo soy hasta que me muera. Entonces Jesús dice, mirá, podés morir y volver a nacer, es necesario. Y el otro decía, pero ¿cómo? ¿Vuelvo a la panza de mi madre? No, es nacer del agua, arrepentirte de esta vida y nacer del Espíritu. Colosenses 2 dice, si te sepultás con Cristo, entonces resucitás con Cristo. Gálatas capítulo 2, versos 19 al 20 dice, por ley yo morí. Con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Entonces yo muero. ¿Te acordás la definición de este recipiente que era llenado por toda mi historia? Por todo murió. Se terminó. Y ahora, nacer de nuevo. Marcos capítulo 1, el verso 8 dice, Jesús bautizará con Espíritu Santo. No te leo el verso, pero Juan dice, miren, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno después de mí que es más poderoso que yo, que los bautizará con el Espíritu Santo. Y así como yo me hundo en el agua y salgo para una nueva vida, Jesús habla de ser hundidos en el Espíritu, ser hundidos en el Espíritu Santo. Una nueva fuente de información entonces. ¿Cuál era la fuente de información que llenaba este recipiente? Mi historia, tu historia, todo lo que te pasó desde el día en que naciste, tus padres, genealogía, tus decisiones, tu razonamiento condicionado, todo eso. Esa es la fuente de información que llenaba el recipiente que eras, pero te moriste. Y ahora que naciste de nuevo, sigue estando tu historia, sigue estando la fuente de información con todos los datos, seguí viviendo, sigo viviendo. Entonces esta fuente sigue llenándote, puede, si vos querés. Ahora bien, el verso dice, si vos nacés de nuevo, esta era la carne, naciste en la carne. Ahora naces en el Espíritu, nuevo nacimiento, nueva naturaleza, nuevo origen, nuevo progenitor, nueva historia, nueva herencia. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros como cristianos de años y muchos cristianos que yo he conocido entienden esto, pero no lo viven. Siguen siendo definidos como personas que se definen a sí mismas por la manera en que razonan su historia. Y actúan según esa definición. Ellos siguen siendo eso. Ahora yo te digo, hay una nueva fuente. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versos 12 y 13, dicen que ahora nosotros somos hijos de Dios. Y somos no hechos por voluntad de hombre, sino que hemos sido nacidos de Dios. Entonces yo tengo una realidad en la que yo nací de mis padres naturales, pero tengo otra realidad en donde yo nací sobrenaturalmente de Dios. El tema es que tanto vos como yo no morimos, seguimos existiendo desde el día de nuestro primer nacimiento. Pero el tema es que Jesús dice que en este camino, en este tránsito, hubo una muerte, en algún lugar de tu historia, hubo una muerte y un nuevo nacimiento y una oportunidad de ser llenado por otra fuente de información. Pero el tema es que si yo nací y sigo viviendo y supuestamente morí y supuestamente volví a nacer y volví a ser llenado de la única fuente de información que yo conocía, entonces para mí no hubo ningún cambio. Yo sigo siendo una persona que está definida por cómo razona su pasado. Solo que ahora en mi pasado yo tengo el conocimiento de que Dios existe. Y acá yo escribí esta definición: yo soy un ser definido por sus pensamientos acerca no de su pasado, sino acerca de la existencia de Dios como Padre en medio del constante cambio de mi pasado. Pero eso está mal.
es que sigue siendo la misma fuente de razonamiento, solo que Dios ahora pasó a ser un evento en mi historia. Así como el terremoto, y así como el fallecimiento, y así como el casamiento, y así como el nacimiento de mi hija, Cristo pasa a ser un evento en mi historia que necesita que yo lo razone y que necesita que yo responda a ese razonamiento. Y yo sigo siendo una persona que está condicionada y que responde a su historia de vida y su pasado. Solo sabes cuál es la diferencia, que en tu historia de vida no está Cristo y en mi historia de vida sí. Y en tu historia de vida vos no sabés que Cristo resucitó y en mi historia de vida sí. Y en tu historia de vida vos no sabés que sos hijo del Padre y en mi historia de vida yo sí sé que soy hijo del Padre. Pero yo sigo siendo la misma definición que antes, solo que con un ingrediente quizás muy relevante para mí, que es el saber que Cristo es el Hijo de Dios y que ahora yo soy hijo de Dios. Y que ahora hay una herencia diferente, pero sigue siendo lo mismo. La fuente de información sigue siendo la misma. ¿Cuál es la fuente de información? Mi historia. Solo que ahora en mi historia está Cristo. Y todo cambió. ¿Qué cambió? Si es la misma fuente de información, es mi historia. Es mi vida, lo que a mí me pasa. Solo que ahora en medio de esa historia hay un evento que es Cristo y algunos encuentros que yo tengo y ahora yo leo la palabra de Dios y ahora hay razonamientos distintos porque yo en esta fuente de historia metí otro ingrediente que cambia las cosas. Maravilloso. Sí, pero no es diferente a otra persona que conoce otra religión y que se mete a estudiar esa otra religión y que por lo tanto esa otra religión también cambia un montón de eventos en su propia historia y también su manera de razonar y su manera de actuar. ¿Por qué? Porque ahora hay un evento histórico determinante. ¿Cuál es? Ese. Es mi Cristo, pero es el Buda de aquel y es el Dios de aquel, y es aquello, y es aquel curso o aquella técnica o aquella cosa milenaria en la cual me involucré y le puse el 100% de mi vida y me cambió. Yo antes era una persona que andaba ahí loco por el dinero y ahora yo vivo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque descubrí lo que es naturaleza y ahí estoy. ¡Wow! ¡Qué evento increíble! Pero es lo mismo. Yo sigo siendo un ser definido por mi pensamiento acerca de mi historia. Solo que en medio de mi historia hay un supuesto nuevo nacimiento y algo que yo también razono. Pero Jesús dijo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el verso 8, dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, dice el 6, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo te dije hoy, mirá, yo por esta manera de vivir, yo soy previsible, se sabe. Mi historia no es tu historia, pero mi historia es la misma historia que miles de personas. Y tu historia no es mi historia, pero tu historia es quizás parecida a la historia de miles de personas. Y quizás nosotros todos como uruguayos, como nación, somos previsibles. Y quizás alguna otra nación sea previsible en su contexto y puedan hacerse estudios y saber, mirá, acá los uruguayos cuando aparezca el COVID, mirá, tal porcentaje se vacuna obediente y el otro porcentaje mínimo no se vacuna y dice que es todo un plan estratégico del orden mundial. Y algún porcentaje no va a entender absolutamente nada, están en otra galaxia. Y algún pequeño porcentaje no se entera. Simplemente es así, está todo previsto, es fácil darse cuenta. ¿Por qué? Porque las personas piensan según su historia y cada uno tomará su determinada decisión por la historia que tiene. El verso dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, el viento sopla, no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento es como el Espíritu. Es más, en ese verso viento y Espíritu usan la misma palabra. Podía decir, el viento sopla de donde quiere y no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del viento. O podría decir, el Espíritu sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, y todo aquel que es nacido del Espíritu es así. ¿De dónde viene? No sé. ¿A dónde va? No sé. ¿Qué cosa? El Espíritu. Y todo el que es nacido del Espíritu, también. ¿De dónde viene? No sabe. ¿A dónde va? No sabe. ¿Cómo que no sabe? No sabe. Entonces yo te digo, mirá, toda nuestra historia de nosotros nos sirve para nosotros saber quién soy,
Y también está supuestamente ahí todo el contenido que trae la herencia y todo lo que viene por delante. Y yo soy un ser que razona mi pasado, razona la realidad, razono a Cristo. Y por lo tanto decido, y por lo tanto pienso, y por lo tanto razono, y por lo tanto actúo, y por lo tanto soy. Pero Dios dice que el que es nacido del Espíritu no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque es como el viento. ¿Y el viento viene de dónde? No sé. ¿Y a dónde va? Tampoco. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Espíritu, que es como el viento, lleva. Él sabe. Yo no sé. Yo veo el viento. No sé de dónde viene. No sé a dónde va. ¿Quién sabe de dónde viene y quién sabe a dónde va? El viento. Yo no. Y el Espíritu sabe de dónde viene y el Espíritu sabe a dónde va. Yo no. ¿De qué está hablando entonces? De que hay un control que el que es nacido del Espíritu no tiene. Hay un conocimiento que el que es nacido del Espíritu no tiene. Hay una decisión que el que es nacido del Espíritu no tiene. ¿Cómo que no? No sabe a dónde va. Entonces no puede ir si no es llevado, si no es guiado. Entonces yo puse esta definición. Yo soy un ser definido por los pensamientos del Espíritu Santo unido a mi espíritu en medio del constante cambio de mi pasado. Pero el constante cambio de mi pasado a mí no me afecta absolutamente en nada, porque yo no estoy definido por mis pensamientos, sino que yo estoy definido por los pensamientos del Espíritu Santo con el cual yo fui bautizado. El Espíritu Santo, el cual yo fui sumergido. Una nueva realidad, una nueva fuente de información y una nueva manera de analizar esa fuente, de recibir esa fuente. No es solamente que la fuente cambia, sino que cambia quien recibe esos datos, quien recibe esa información. Los datos del Espíritu Santo vienen, pero no los filtrás vos, los filtra el mismo Espíritu. Viene la información. ¿Y quién piensa? El Espíritu piensa. ¿Quién sabe cómo pensar? El Espíritu. ¿Quién decide? El Espíritu. ¿Quién dirige? El Espíritu. ¿Quién manda? El Espíritu. Por eso él decía, ya no vivo yo morí por ley. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces lo que yo soy o dejo de ser, no soy yo el que lo decide, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora no lo vivo en la carne, lo vivo en el Espíritu. El Espíritu sabe a dónde voy, el Espíritu sabe. El Espíritu sabe quién soy yo. Entonces yo no soy definido por mis pensamientos, porque si yo me voy a definir por mis pensamientos, yo vuelvo a buscar analizar mi pasado tal cual es. Y mi pasado cambia constantemente. Pero si yo soy definido por los pensamientos del Espíritu Santo, ahí cambia la cosa. El Espíritu Santo unido a mi espíritu me dice quién soy. ¿Quién soy yo? Déjame rápido decidir. No, anda a buscar quién sos. Anda a buscar esa dirección. Te leo este verso, ya estoy terminando. Romanos capítulo 8, verso 14 dice. Te lo leo y termino. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿A dónde vas? Déjame ver. ¿A dónde vamos? ¿A dónde voy? Porque los que son hijos de Dios son guiados. Y vos no precisás saber a dónde vas. Vos tenés que aprender a ser guiado. Capítulo 8 de Romanos, verso 16, dice así. El Espíritu Santo de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. El futuro, ¿te acordás? Esa herencia, eso previsible, ¿de dónde viene? ¿Viene de mi historia? No, viene de herencia, Dios. ¿Y cómo vos sabés que sos hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu, porque es el Espíritu Santo el que guía al Hijo de Dios. Entonces yo me quedo con esta definición. Soy un ser definido por los pensamientos del Espíritu Santo
unido a mi espíritu. Y lo que cambia de mi entorno y mi pasado, nada me cambia.